Jean Piaget, a lo largo de su vida, se dedicó a la biología, la epistemología y a la psicología. Murió a los 84 años en su país natal, Suiza. Un psicólogo constructivista que se consideraba estructuralista, lo cual influyó en su versión de lo cognitivo. Sus estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño han tenido gran relevancia en la pedagogía moderna, así como en la psicología evolutiva e infantil. Su teoría del desarrollo gira en torno a una detallada descripción de las fases madurativas cognitivas existentes entre el nacimiento y la adolescencia. Presentaremos algunas ideas claves para comprender mejor esta teoría. Piaget nos plantea un análisis del desarrollo cognitivo del ser humano por medio de 4 etapas: etapa sensorio-motora, etapa preoperacional, etapa de operaciones complejas y etapa de operaciones formales. Estas etapas se dan en los primeros años de vida del ser humano y no tienen rangos de edad estrictamente delimitados. Sin embargo, son de carácter invariable, es decir, es necesario pasar por cada etapa para avanzar a la siguiente. Los esquemas son patrones organizacionales del pensamiento o comportamiento que el niño construye conforme a su etapa de desarrollo y que va cambiando con la edad. Los esquemas cambian por medio de 2 procesos. Primero, la asimilación, cuando se adaptan los estímulos nuevos a nuevas estructuras actuales, y segundo, la acomodación, cuando las estructuras actuales cambian y se reconstruyen para hacerle frente a los estímulos o situaciones nuevas. Al cambiar de estructuras y etapas siempre se busca 2 cosas: el equilibrio cognitivo con el entorno y el avance de la inteligencia por medio de la descentración que nos permite solucionar problemas lógicos. Etapas del desarrollo. La primera etapa descrita por Piaget es la etapa sensorio-motora. En esta etapa, uno de los mayores logros del niño es superar el egocentrismo extremo en el que se encuentra, es decir, deja de percibir el mundo solo y únicamente a través de su punto de vista y entiende que la permanencia de los objetos es independiente a si estos se perciben o no, gracias a procesos como la imitación, el juego y reacciones circulares, que son maneras de construir esquemas por medio de la repetición de acciones que fue producido al azar por la actividad motriz en un principio. Esta etapa está compuesta por 6 subetapas. Número 1. Esquemas reflejos, de 0 a 1 mes. En este periodo, el recién nacido reacciona a cualquier estímulo exterior por medio de los reflejos, de forma indiscriminada y no planificada, como por ejemplo hacer uso del reflejo de apreciación cuando un objeto toca la palma de su mano, o hacer uso del reflejo de succión cuando un objeto toca su mejilla. Además de esto, el niño se encuentra en un egocentrismo sensorio-motor, es decir, no es capaz de percibir que es un objeto en un mundo de objetos. Número 2. Reacciones circulares primarias, de 1 a 4 meses. En esta etapa, el niño empieza a repetir acciones que le generan algo de placer y empieza a centrar todas sus acciones en su propio cuerpo, como por ejemplo, empieza a chuparse los dedos o golpear en repetidas ocasiones un objeto que golpeó en principio por accidente. Estas acciones están motivadas por necesidades biológicas. Número 3. Reacciones circulares secundarias, de 4 a 8 meses. En esta etapa, el bebé empieza a tener reacciones circulares secundarias, es decir, empieza a repetir acciones ya no enfocadas necesariamente en su propio cuerpo, sino que enfocadas también en otros objetos externos de interés. Un ejemplo de esto sería mover un sonajero para escuchar su sonido. La noción de la permanencia del objeto comienza en esta etapa. El niño solo tratará de buscar el objeto si fue él quien lo hizo desaparecer y si éste está con una parte al descubierto. En esta etapa también se fortalece la imitación por medio de la observación de sus padres o las personas de su entorno. Número 4. Coordinación de las reacciones circulares secundarias, de 8 a 12 meses. En esta etapa empieza a surgir una intencionalidad más concreta en las acciones del niño. Es capaz de combinar esquemas para lograr sus objetivos, como por ejemplo alcanzar un biberón y tomar de este. Además de esto, comienza a anticipar acciones e imita gestos y sonidos nuevos para él. También se desarrolla la noción de permanencia del objeto, pues puede buscar sistemáticamente un objeto así sea él quien lo haya escondido o no, y esté totalmente oculto. Sin embargo, se presenta lo que se conoce como error típico o error A no B, el cual consiste en que aun si se cambió el lugar del objeto escondido, el niño lo seguirá buscando donde ya lo encontró. Número 5. Reacciones circulares terciarias, de 12 a 18 meses. En esta etapa, la flexibilidad de la conducta de los bebés los lleva a imitar muchas conductas, aplicar bloques, garabatear y poner expresiones divertidas.
incluso las observadas un tiempo atrás, y puede imitarlas en un contexto en el que no ocurrieron, por lo que se va comprobando un poco la capacidad de representación que tiene el bebé. Esta subetapa 5 se caracteriza por las reacciones circulares terciarias, lo que se refiere a que el niño repite acciones con variaciones, lo que provoca nuevos resultados, los cuales a él le entusiasman. La permanencia del objeto supera el A no B visto en la subetapa anterior y puede resolver con éxito los diferentes ocultamientos, siempre y cuando los desplazamientos sean visibles, puesto que cuando no son visibles, el niño aún no tiene la capacidad de encontrarlos. Número 6. Representación mental, 18 a 24 meses. En esta última etapa se origina el inicio del pensamiento simbólico, característica de la etapa preoperacional de desarrollo cognitivo. En esta subetapa es donde el bebé es capaz de tener representaciones mentales de objetos completos. Puede suponer dónde está un objeto y encontrarlo sin haber visto el desplazamiento. En esta subetapa también se da la imitación diferida, que es la capacidad para recordar y copiar la conducta de modelos que no están presentes en ese momento. A su vez, se da el inicio del juego simbólico, que es un tipo de juego en el que los niños simulan representando actividades cotidianas e imágenes. Es la etapa preoperacional. Esta se da entre los 2 y los 7 años. El comienzo de esta etapa se marca por la capacidad de pensar en objetos, hechos o personas ausentes. El niño demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes con los cuales representar las cosas reales del entorno. Ahora puede pensar y comportarse de formas que antes no eran posibles. Puede usar la palabra para comunicarse, usar los números para contar objetos, participar en juegos de simulación y expresar sus ideas sobre el mundo por medio de dibujos. El pensamiento preoperacional tiene varias limitaciones a pesar de la capacidad de representar en símbolos las cosas y los acontecimientos. Las más relevantes de estas limitaciones son el egocentrismo, que es la tendencia a percibir, entender e interpretar el mundo a partir del yo, sin la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. La segunda es la centralización, que significa que los niños solo centran su atención en un solo aspecto del estímulo e ignoran las demás características. Y la tercera limitación es la rigidez del pensamiento, ya que el pensamiento de los niños tiende a ser muy rígido, pero esto va cambiando con el tiempo y comienza a comprender y considerar cómo puede intervenir las transformaciones de las cosas. Según Piaget, el desarrollo del pensamiento representacional ayuda al niño a apreciar su lenguaje y a la adquisición del lenguaje de una manera más rápida. La tercera etapa descrita por Piaget es la etapa de operaciones concretas. Esta se da de los 7 a los 11 años. Durante esta etapa, el pensamiento del niño muestra menor rigidez y más flexibilidad. El niño entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. El pensamiento parece menos centralizado, pues su egocentrismo ha disminuido. El niño logra fijarse simultáneamente en varias características del estímulo que se le presente en vez de concentrarse solo en los estados estáticos. Ya está en condiciones de hacer referencias sobre la naturaleza de las transformaciones. En esta etapa también se puede ver la seriación, clasificación, conservación, descentramiento y transitividad. La seriación es la operación cognitiva que implica la capacidad de ordenar mentalmente los elementos en una progresión lógica a lo largo de una dimensión cuantificable como altura o peso. La clasificación es la capacidad de clasificar objetos que se relacionan entre sí. Piaget distingue 3 tipos de clasificación. La primera es la clasificación simple, que consiste en agrupar una serie de objetos en función de alguna característica. Luego está la clasificación múltiple, que se basa en agrupar una serie de objetos que trabajarán en 2 dimensiones o exigencias de clasificación como forma y color. La tercera y última es la inclusión de clases, que basa su objetivo en comprender las distintas formas que tienen las personas para comunicarse, es decir, entender la relación que hay entre un mensaje y otro. También está la conservación, que consiste en entender que un objeto permanece igual en cantidad aunque su apariencia cambie. Es la capacidad de entender que la redistribución de la materia no afecta ni la masa, ni el número, ni el volumen o la longitud. También está el descentramiento, que forma parte de las capacidades que tiene una persona para considerar aspectos que ocasionen conflictos graves.
Y por último encontramos la transitividad, que ésta se caracteriza por la relación que hay entre dos elementos. El conocimiento que presentan los niños en relación a este tema forma parte fundamental en la similitud que puedan encontrar entre objetos que tengan los mismos rasgos. La última etapa propuesta por Piaget es la etapa de operaciones formales. Esta se da entre los 11 o 12 años hasta la adultez. En esta etapa se ven cambios importantes en el desarrollo cognitivo. Entre estos se evidencia cómo el pensamiento pasa a ser una conducta automática e interiorizada, comprendida en dos fases: el pensamiento operatorio emergente y la función formal completa. En esta etapa ya se puede liberar en términos de posibles consecuencias, incluyendo el pensamiento a futuro, la formulación de hipótesis, la creación de teorías y la resolución de problemas. En esta etapa, lo real es un conjunto de posibilidades. El punto de partida del pensamiento es ahora lo posible. Lo real es solo admitido a partir de una verificación. Otro componente de esta etapa es el carácter hipotético deductivo, pues se formularán y comprobarán empíricamente hipótesis sobre una realidad y de las hipótesis se deducirán las consecuencias, las cuales se contrastarán con la realidad. Durante gran parte del día estamos formulando y resolviendo hipótesis de manera mental sin tener que expresarlo verbalmente, desde pensamientos muy simples hasta muy complejos. Otra de las características de esta etapa es el carácter proposicional, donde no se interactúa con objetos de la realidad inmediata, sino con enunciados verbales. El último componente, que es uno de los grandes logros de esta etapa, es la naturaleza combinatoria del pensamiento, donde podemos construir en la resolución de un problema combinaciones de posibles resultados, teniendo en cuenta las variables implicadas y por ende tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer para resolverlo.